Otra ocasión importante para nosotros desde Bloque de Salud de Radio Patamarca, estar en comunicación con el doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, médico de profesión, a quien le extendemos la cordial bienvenida. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, señor Beni. Acá siempre contento de poder compartir estos momentos de información con todas las personas que se logran conectar a Radio Patamarca por los diferentes medios por los cuales tienen acceso. Esta vez para continuar, doctor, quizás un poco más analizando de las enfermedades o de las situaciones en la salud que se presenta, esta vez con el hígado. Hoy hablaremos de lo que es el carcinoma hepatocelular, es decir, vinculado con el trasplante de hígado. Doctor, ¿en qué consiste el carcinoma hepatocelular? Bueno, primero hay que recordarles que es un cáncer en realidad de lo que estamos hablando. Hay bastantes médicos que se especializan justamente en este manejo. Siempre que hay una sospecha, acudir con el especialista, ¿no? Recordemos que tiene una característica que se trata de ser masas o tumores bastante agresivos, que suelen ocurrir con mucha frecuencia en personas que tienen enfermedades crónicas en el hígado o que ya han estado desarrollando cirrosis. Básicamente, digamos que la manera de cómo curarlo potencialmente es a través de un trasplante. En aquellos casos en los cuales no se pudiera retirar la porción que está mala del hígado, ¿no? Ahora, el tema es que hay algunas restricciones, ¿no? Porque no todo el mundo llega a ser candidato para un trasplante del hígado o llega a ser candidato para hacer un corte del hígado. Usamos la palabra resección porque como es un órgano muy noble, puedes llegar a cortar parte del hígado y llega a regenerar, ¿no? Entonces, pero a las finales puede ser de que el daño esté tan avanzado, la condición de la cirrosis, que literalmente no sea ni candidato para trasplante ni sea candidato para estar haciendo cortes en el hígado para retirar todas esas partes que estén malas, ¿no? Desafortunadamente, pues esto sí no tenía que ir avanzando con el tiempo. Al comienzo pues no había muchos resultados, pero después se vio que conforme avanzaban los estudios había mejores tasas de supervivencia, pero que esto dependía mucho de la manera cuidadosa con la cual se podía ir escogiendo al paciente que pudiera recibir en todo caso el trasplante. Se tomaban algunos criterios, como por ejemplo lo que es el tamaño del tumor, la enfermedad que estaba ahí de trasfondo, cómo que había comenzado a causar el problema, y lo que siempre también afecta bastante es la carencia, ¿no?, de donantes, por eso que a veces hay muchos estudios científicos para tratar de ver una manera de cómo generar órganos artificiales o de repente trabajos con células madre para que puedan conllevar a tratar de reparar. Lo cierto es que esto también ha ido conllevando a que se desarrollen otros métodos variados también para tratar de brindarle opciones a aquellas personas que no se pueda hacer el trasplante o que no se pueda hacer justamente este corte del tumor que pudiera estar ahí presente, ¿no? Se conocen cosas como, por ejemplo, lo que es la ablación del tumor, embolizaciones hepáticas, ¿no? Entre otros procedimientos más que ya son de manejo de los especialistas en el tema de cáncer. Ajá. Y doctor, hablaste de otras opciones. ¿Habrían otras opciones terapéuticas, tal vez aparte del trasplante, para poder tratar? Sí, se ha estado manejando el desarrollo de otras opciones terapéuticas, siendo que es un cáncer, el manejo es bastante complejo, entonces se plantean esquemas de trabajo que reciben el nombre de algoritmo. Hay uno que es bastante conocido que se desarrolló en un hospital en Barcelona, más o menos fue actualizado en el año 2022, pero acá hay un detalle, que siempre hay investigaciones nuevas sobre este tema de cáncer, entonces al final el poder llegar a un esquema o pasos para que podamos entenderlo mejor específicos, no se logra su totalidad, porque sale un nuevo estudio y que corrige una parte, sale un nuevo estudio y corrige otra parte. Entonces, pero sí, por lo menos a los especialistas les brinda muchas facilidades para poder guiarse y ver personas que pueden ser
los mejores candidatos para un tema de trasplante. Ujú. Y doctor, en cuanto al progreso cuando se realizan los trasplantes en el carcinoma, ¿cómo se ha manifestado? ¿Cómo ha sido el progreso de los trasplantes en el carcinoma? Bueno, si bien es cierto, el tratamiento con trasplante pues es bastante atractivo porque literalmente es curar a la persona, ¿no? Bajo ciertas condiciones que la persona terminaría curada. Lo cierto es que al comienzo pues hay pocas expectativas de vida, ¿no? Muchas veces se detectaba efectivamente la masa, el tumor que conocemos como cáncer, y que está ya asociado pues a muchas cicatrices en el hígado, ¿no? Pues que conocemos como la cirrosis, ¿no? Entonces, a las finales ocurría a veces que se desarrollaban los procedimientos y el tejido de cicatrices pues quedaba alrededor del hígado, no se llegaba a remover bien y comenzaba a afectar mucho a la persona. Entonces comenzaron a la par ver otros procedimientos, ¿no? El tema es que los primeros ensayos, las primeras pruebas que se hacían no fueron muy animadoras, ¿no? Ya que no había mucho tiempo de supervivencia, ¿no? Estábamos hablando de personas que llegaban a vivir 3 meses básicamente después del procedimiento. Era un riesgo, sí era un riesgo, pero a las finales entre ninguna opción y ofrecerle alguna alternativa, pues muchas personas aceptaban esa alternativa. Lo que también había que sumar es que después del procedimiento, esas personas que pudieran haber estado sobreviviendo más de 3 meses, volvía a aparecer la enfermedad. Entonces, esto comenzaba también a cortar en lo que sería el tiempo de vida de la persona y hasta cierta forma pues dificultaba, ¿no? O sea, después de haber logrado conseguir un donante, haber hecho todo ese procedimiento complejo, pasar por la recuperación y ver que la mayor parte comenzaba a volver a aparecer el tema de la malignidad, entonces no permitía que esto avance mucho. Ahora, lo que sí siempre se comparaba lo que eran personas que habían sido sujetos de este trasplante por otras causas diferentes a estas causas de cáncer o de cirrosis y habían sido trasplantados por otros estudios. Acá las investigaciones se han hecho, mejor dicho, de adelante para atrás. ¿Cómo es eso, doctor? Se ha ido viendo en la historia de pacientes que ya han sufrido estas operaciones y sus historias clínicas se han ido evaluando para ver más o menos qué tan efectivo, qué tan posible o qué mejoras se podrían estar haciendo en este tipo de tratamientos o la manera de poder por lo menos tener criterios más precisos para escoger un candidato donde al realizar el procedimiento pues se mejoren las tasas de éxito. Pero lo cierto es que a las finales se terminaron desarrollando, ¿no? Porque al final no todo el mundo es candidato y se terminaron desarrollando temas como lo que es el corte parcial del hígado, pero bien seleccionado, no en todos los casos. Otras opciones no tan quirúrgicas, que por ejemplo es lo que se conoce como la crioablación, que se utiliza frío para ir cortando y quemando, mejor dicho, ¿no? La parte del tumor. Inyecciones a través de la piel de lo que es el etanol, también lo que es utilizar ondas de radio para poder tratar de ir cortando, reduciendo también el tumor, o la utilización de compuestos químicos que se conoce como la quimoembolización, que llega a través de las arterias, ¿no? Que son algunos de los procedimientos alternativos a lo que es el trasplante, ¿no? Y doctor, cuando ya se indica o cuándo se puede indicar el trasplante de hígado en un paciente. Bueno, primero hay que tener en claro de que no todos los pacientes son candidatos para, la resección del tumor. Como le mencionaba, el hígado puede tener ahí un tumor en un lado y puede cortarse y tiene la capacidad de regenerar. Pero por diferentes condiciones que las va a evaluar un especialista, de repente no puede ser posible ese procedimiento, entonces
la mejor opción sería pues cambiar todo el hígado, como si fuese un carro, ¿no? Y es donde se plantea el tema del trasplante. Lo cierto que para poder igualito realizar el trasplante hay que cumplir con ciertas condiciones. Podemos mencionar algunas como un tema general, tratar de que sea una lesión única, que tenga un tamaño menor a 5 centímetros. Si es que hubieran más lesiones, que se considera que sean hasta máximo 3, pero que estén separadas, que cada una de estas lesiones no tenga un tamaño mayor a 3 centímetros. No existe realmente estudios o evidencia que hable sobre qué tan dilatadas pueden estar las venas a nivel del hígado, o qué tanto pueden estar distanciados entre sí estos bultitos, estas masas, ¿no? Pero es cierto que los criterios hay que tratar de aplicarlos de manera bastante estricta, y es lo que va a realizar el especialista. Y cuando están bien aplicados, estamos hablando de que va a haber una tasa de supervivencia, o sea que la persona que se somete a este procedimiento va a estar viviendo más o menos unos 5 años, y casi un 75% de los pacientes sometidos al trasplante, que lo cual ya es una cantidad bastante buena y bastante considerable. Hay sí algunos estudios importantes que se han estado realizando. Podemos citar alguno que se realizó en el año de 1996, que es el de Mazzaferro, donde estableció que la tasa de disminución de fallecimientos para las personas que estaban recibiendo este tipo de tratamiento hace que sea al final es un poco viable, ¿no? O sea, al final quiero plantear un trasplante, pero no tengo donante, ¿no? Entonces lo complica un poco, ¿no? También podemos estar viendo ahí que hacía referencia a ellos, no a 5 años de supervivencia, pero hacían referencia a 4 años de supervivencia. Igual es una cantidad semejante de 75% de pacientes, ¿no? Acá lo curioso es que comenzaban igualitos a comparar pacientes que sobrevivían al trasplante por condiciones que habían sido por cirrosis pero que no tenían propiamente el cáncer, ¿no? Simplemente que por la misma cirrosis se habían tenido que ser sometidos al trasplante. Y esto fue ayudando mucho a que se desarrollen los criterios de evaluación, que actualmente se conocen justamente como el nombre de criterios de Milán, que tienen un uso a nivel mundial bastante difundido, que como les mencionaba es principalmente el manejo de los oncólogos, que son los expertos en este tema, ¿no? Pero igual esto no quita de que uno pueda saber algunas cositas, escuchar algunas palabras, porque al final el manejo del cáncer es un tema complejo y siempre se va a estar tratando de hacer establecer, digamos que así, etapas de desarrollo del cáncer, ¿no? Claro. Que se pueden ir evaluando a través de lo que es las tomografías, las resonancias, pero acá recordemos que el cáncer, el hígado está justo pegadito a los pulmones y pegadito a las costillas, entonces es importante también poder contar con imágenes de lo que son el pecho o el tórax, también parte, y como está en la barriga, también puede ir hacia abajo. Entonces es importante ver cómo está el resto de la barriga o el abdomen o inclusive la pelvis, para tener una idea un poco más clara de si es que ha o no avanzado ese cáncer fuera del órgano, ¿no? Ajá. Qué bien, doctor, nos ha tocado, ¿no?, un tema importante, ¿no?, en cuanto a la respuesta que el organismo alcanza, ¿no?, con la comparación que se puede tener con otro tipo de operaciones en este tipo. Y doctor, ¿qué tanto es la supervivencia comparado con otras terapias que se puede dar? La supervivencia va a depender mucho de con qué cuidado y qué tan riguroso haya sido seleccionado el paciente. No es simplemente decir que la persona está ya con el cáncer o aparte tiene otras lesiones más de las cicatrices que conocemos como la cirrosis, ¿no? Entonces va a depender de la edad, qué tanto ha crecido el órgano, en qué parte del mismo hígado está, si ha estado implicando ya otros tejidos que están alrededor. Entonces, eso va a estar determinando mucho cuánto puede llegar a sobrevivir la persona.
Hay diferentes estudios que van a estar sugiriendo que pueden haber mejores resultados para la persona que se realiza el trasplante, pero siempre y cuando cumpla con los criterios de manera estricta, determinados obviamente por los especialistas. Y como les mencionaba anteriormente, estamos hablando de que más allá de las características especiales que va a estar viendo el especialista, se llegan inclusive a unos 5 años de vida, ¿no? Ujú. Y doctor, cuando ya hablamos del tiempo de tratamiento, de las complicaciones que se presenta, muchos optan por adquirir un hígado por mediante donación. En esto, ¿cómo se presenta el problema del acceso a los donantes, doctor? Bueno, al menos lo que es aquí en el país, la donación debe ser voluntaria, pero lamentablemente pues existe un mercado negro, donde hay personas que son víctimas justamente de secuestros y de robo de sus órganos. Hay otros países que sus legislaciones se consienten en este tema del uso de los órganos de las personas bajo ciertas condiciones, ¿no? O que asumen de que cualquier persona que ha sufrido un accidente se convierte automáticamente en donante. En realidad, para ser un donante, pues se requiere tener la aprobación de la persona cuando está en pleno uso de todas sus facultades, ¿no? Ajá. Y doctor, bueno, estando ya en la situación de poder recibir una donación, ¿hay algún requerimiento? ¿Cuáles serían los requisitos para estar en la lista de espera de una donación, doctor? Bueno, el tema para poder estar justamente en la lista de esquemas es básicamente cumplir algunos criterios igualitos que han ido desarrollando. Algunos van a estar más adelante, otros van a estar un poco más abajo en ese tema de la lista. Uh-huh. Pero el tema, principalmente, por ejemplo, va a comenzar a ver qué tan avanzado está la enfermedad, qué otras enfermedades pueden estar ahí asociadas. Se establece un puntaje en realidad. Claro. Ese puntaje lo va a ir estableciendo el especialista. Ahora, en base a ese puntaje, pues es que lo van a ir colocando a la persona en la lista de prioridades. Uh-huh. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales, según criterios de los especialistas y según los puntajes, que podría ser que la persona, pues, digamos, está en el puesto 10 y ¡pum!, lo pueden adelantar, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, conocemos como lo que es una extensión inicial. De repente la persona ya lleva 90 días en la lista, y entonces va a ser de que se le valore diferente y se le pueda poder poner más arriba, porque ya su capacidad de repente para sobrevivir va a ir bajando, ¿no? Básicamente son criterios, como les digo, en realidad hay varios criterios, van a depender mucho de cada país, de la escuela, de cada que ha seguido cada especialista en cada hospital, ¿no? Uh-huh. Acá en Perú también hay algunas normas, pero a las finales todo va a depender mucho de la junta de los especialistas, porque a las finales es un tema bastante complejo, ¿no? Uh-huh. Hay algunas cositas adicionales que se pueden estar tomando, que es el tamaño del tumor, como le mencionaba. A veces se toma como punto de corte lo que es 5 centímetros o inclusive hasta 8 centímetros, ¿no? A veces cuando hay más de una lesión, estamos hablando de 2, 3 lesiones, pues se toman criterios de que estas lesiones pues tengan tamaños que no sean superiores a los de 3 centímetros y que sean menores a 5, que tengan también, al final son pelotitas, entonces hablan de tamaño, pues, ¿no? Entonces, que tengan un diámetro que no sea mayor a 8 centímetros. También se habla de que no haya pues 4 o 5 lesiones y que se encuentren en esos rangos de tamaño, ¿no? De 3 y 8 centímetros. Hay otras pruebas más, como la alfa-fetoproteína también, que se va a ir evaluando.
también el seguimiento que se va a ir viendo con las resonancias, con las tomografías, pero a las finales va a depender mucho de la junta de especialistas. No es tanto porque un único oncólogo lo vaya a manejar. Son casos complejos donde se van a juntar diferentes oncólogos, van a hacer una junta médica y van a estar viendo cuál es la mejor opción para el paciente, ¿no? Doctor, nos habló de prioridades y estas también se dan en circunstancias de que los países brindan la atención. Y quizás partiendo de nuestro Perú, doctor, ¿cómo se da la prioridad en cuanto a este tipo de hechos? Bueno, en realidad acá en el Perú, igualmente la lista para las prioridades las va a ir estableciendo el médico oncólogo, y pero ahí va a determinar, por ejemplo, algunas cosas como que si la persona puede ser de repente candidato para los otros métodos, digamos que para puentearnos la cirugía, ¿no? Así como estuvimos hablando sobre, por ejemplo, los procedimientos de inyección a través de la piel de etanol, lo que es la quimoembolización, de repente lo que es la radioembolización, si es posible hacer o intentar una resección, ¿no? Entonces, si la persona por lo menos tiene algún chance de hacer eso, pues eso también va a determinar mucho lo que es el tema de qué tan próximo va a estar en el orden de la lista para recibir una donación. Y yo, bueno, obviamente el grado de la edad de la persona, qué tanto se ha diseminado ese tumor, si solamente está ahí localizado o ya está afectando otras partes, otros cuerpos, otras partes del cuerpo, otros órganos, como hemos mencionado, ¿no? Y suele ser bastante importante ver, como le decía, dada la ubicación del hígado, ver si ya comenzó a afectar pulmones, o de repente comenzó a afectar huesos, o de repente comenzó a afectar intestinos, o de repente los intestinos llegó hasta lo que es los órganos de la pelvis. Entonces, es bastante complejo, sí, bastante complejo. A las finales depende mucho de criterio, en realidad, que esté trabajando el oncólogo, ¿no? Y eso es lo que hay que tener en cuenta, que es lo que va a ser mandatorio. Ajá. Y doctor, nos habló de días hasta meses que se puede estar en espera. Y mientras se está ahí con la posibilidad de alcanzar un donante, ¿hay algunas terapias tal vez que se puede ir realizando previo a ello, doctor, que pueda ayudar al paciente? Sí, bueno, se pueden estar administrando lo que son medicamentos para tratar de controlar el avance de la enfermedad. Recordemos que al final ese cáncer es un tipo de crecimiento pero no controlado. También hay que tratar de ver cuál ha sido la enfermedad de fondo que ha ocasionado el problema del cáncer. Puede ser de que la persona haya estado teniendo temas de hepatitis virales, temas de VIH o alguna otra patología que ha estado desencadenando a través del tiempo ese tema que le ha llevado a lo que es el trasplante del órgano, ¿no? Puede ser que inclusive ahora se dan las medicaciones que buscan de que mueran lo que son las células que causan el cáncer, pero acá la complicación de siempre es que cómo lograr diferenciar las células buenas de las células malas cuando tú mandas el medicamento, porque literalmente al mandar ese medicamento estamos mandando venenos, por así decirlo, ¿no? Claro. Venenos específicos para que mantengan los que están malos. Pero en ese camino, pues como en una guerra, pues ahí a veces mueren inocentes, ¿no? Claro. Entonces la persona puede verse afectada y ver de repente reducción en otros tipos de células, de repente en glóbulos rojos, de repente en plaquetas, y sobre todo porque es el hígado que se encarga de ver ese tema, ¿no? Sobre todo el tema de plaquetas. Entonces puede ser que la persona presente sangrados, problemas para curarse las heridas, ¿no? Y comienza a presentar manchas por todo el cuerpo, y otros síntomas y alteraciones en la circulación, ¿no? Y doctor, tras este proceso de trabajo que se va a realizar con el paciente, ¿qué resultados se espera o cuál sería el pronóstico se va a esperar con el paciente? Bueno,
Una vez que el paciente ha sido, recordemos, seleccionado de manera estricta, cumpliendo con todos los criterios y las juntas médicas de los oncólogos, se va a tener en cuenta que la persona puede tener una expectativa de vida de unos 5 años en la mayor parte del tiempo. Que puede vivir más, sí puede vivir más, pero hay que estarle haciendo monitoreos, ¿no? Ver que no se vayan a estar presentando nuevos crecimientos, porque al final puede haber sido un tema genético y por más que le cambie el hígado, pues puede volver a haber crecimientos. Vamos a estar controlando las funciones del hígado, controlando las sustancias que produce el hígado. Vamos a medir, por ejemplo, una sustancia muy importante para estos seguimientos que es la alfa-fetoproteína. Vamos a estar haciendo lo que son tomas de imágenes que son menos invasivas, como le mencionaba, las resonancias, las tomografías, para poder ir viendo cómo está yendo esa persona y en base a ese seguimiento, pues esperar de que todo quede tranquilo y inclusive pueda llegar a superar todo ese tema de los 5 años de expectativas. Ahora, se habla de esa expectativa, pero igual sigue siendo un trasplante y siguen funcionando las defensas del cuerpo, entonces es algo ajeno al cuerpo de uno. Entonces la persona va a tener que estar tomando un tipo de medicación que le va a estar indicando ahí justamente el oncólogo, para evitar estos famosos temas de rechazos que pueden ser efectivamente posibles que ocurran después de una cirugía, por más compleja que haya sido. Simplemente el cuerpo agarra, responde defendiéndose ante lo que considera un cuerpo extraño. De repente el cuerpo no lo ve como una ayuda, sino simplemente lo ve como un agresor. Entonces ahí se van a ir tomando medicamentos que van a suprimir las defensas en diferentes grados y se van a ir adaptando las dosis que se van a ir administrando, ¿no? Y sobre todo lo que se busca es de que no haya nuevos crecimientos de tumor, ¿no? Eso es lo más importante. Doctor, entonces eso indica que las defensas en la persona se puede ver vulnerado o afectado por el mismo tratamiento. Sí, realmente sí. Esta persona que ha sido sometida a un trasplante, no sería raro de que como consecuencia de eso desarrolle otro tipo de enfermedades, digamos que alergias de repente gripes raras, manchas en la piel y una variedad bastante amplia de enfermedades, porque al final de repente comienza a desarrollar con mayor frecuencia presencia de hongos, de las infecciones que se le presentan son de repente más profundas, más duraderas, ya no sanan en el tiempo que deberían de sanar. De por sí las restricciones en la dieta también son bien marcadas, entonces es parte justamente de la medicación y la persona tiene que tomar nota de todo eso que está experimentando para poder comunicárselo al médico oncólogo. Qué bien, doctor, bastante importante, ¿no? Es un tema bastante complejo en sí, pero si se pone en atención, pues de alguna manera esto ayuda a poder preservar nuestra salud. Doctor, hasta esta parte, siendo un tema complejo, tal vez algún punto que pueda resaltar, doctor. Bueno, si bien es cierto, la persona que se encuentra en esta situación, pues pone muchas esperanzas en ser candidato para el trasplante. Sé que de repente van a sonar un poco crueles las palabras, pero como le mencionaba, no todos llegan a ser candidatos para trasplante. Requieren ser unas personas seleccionadas de manera muy estricta, sumado a que realmente no hay muchos donantes de órganos. Entonces hay que ser lo más cuidadosos posibles, tratar de ver qué persona es la que tiene mejores posibilidades de sobrevivir y tener buenos resultados. Y a pesar de todo eso, como le digo, existe la posibilidad de rechazo. Se dan los medicamentos, pero a pesar de todo eso existe esa posibilidad. Las expectativas posteriores se tratan con el seguimiento de que sean lo máximo posible, ¿no? Pero estamos hablando de un promedio más o menos de 5 años, que sería lo ideal que pueda estar superviviendo a la persona después de haberse sometido a este tipo de tratamientos. Siempre y cuando la persona no haya sido candidata para otros métodos alternativos, como hemos ido mencionando, ¿no? De repente la resección parcial del hígado,
o lo que se llama las ablaciones, ¿no? Que hay diferentes técnicas de ablación para tratar de reducir o cortar justamente esa masa o ese tumor que está ahí presente. Y doctor, ¿y cómo es la vía, cómo es el tratamiento posterior al trasplante? Bueno, posterior al trasplante, como le mencionaba, lo más importante es hacer el seguimiento. Ese seguimiento se puede estar haciendo más o menos cada 3 o 6 meses, eso lo va a determinar el especialista, pero se debe estar haciendo por lo menos durante 2 años. Y después ya se va reduciendo a un control anual. Esto según conforme vaya observando el especialista, ¿no? También se deben estar haciendo pruebas de laboratorios, sobre todo evaluando esta proteína que le mencionaba, que es la alfa-fetoproteína, que es un marcador. Recordemos, no es que sea diagnóstico, pero sí nos da una idea de cómo está funcionando el hígado con respecto al tema del tumor, que de repente puede estar elevado en algún momento y requerir de que se haga el control cada 3 meses y después se va a ir ampliando los tiempos de los controles, ¿no? Cada 6 meses o inclusive cada 2 años, pero de todo esto va a depender mucho del especialista, ya que recordemos, cada persona es diferente y aunque parezca mentira, uno se lo puede imaginar, cada tipo de cáncer tiene un tipo de variante, así como existen varios tipos de queso por cada región. Esto es verdad que es genético, pero igualito hay una cepa de cáncer diferente en cada persona. Entonces hay personas que pueden desarrollar cánceres más agresivos, menos agresivos, o que responden mejor a unos medicamentos y mejor a otros medicamentos, o simplemente no responden a ningún medicamento. Entonces son cositas que hay que tenerlas presentes. Y como le mencionaba, son algunas pautas porque en realidad es muy profundo y lo que prima mucho es el criterio del médico oncólogo que está viendo esto y la de médicos oncólogos que vayan a ver al paciente, que tan viable llega a ser también el resto de procedimientos, ¿no? Qué bien, doctor, de a poco, como siempre lo mencionas, vamos adquiriendo nuevos conocimientos y de todo ello pueda ir quedándonos, ¿no? Como un concepto, como algo de conocimiento frente a una patología, frente a una enfermedad. Doctor, siendo una enfermedad compleja, a esta altura, a este punto de nuestra entrevista, ¿algunos aspectos que podría resaltar, doctor? Bueno, obviamente que uno lo que quiere es curarse. Y si se cumple con los requisitos y si tiene la aprobación, pues la opción más viable de curación es la del trasplante, ¿no? Claro que si no se llega a trasplante, pues bueno, hay otras alternativas, como hemos estado mencionando, que van a tratar de repente buscar cortar ese tumor, si es que no se ha ampliado, o cortar parte del hígado hasta cierto punto, ¿no? Que permita que se pueda regenerar, esperar de que esto no haya hecho crecimientos hacia otros órganos, hacia los huesos, porque podría pasar tranquilamente los huesos por su proximidad a los pulmones, a las costillas que tenemos ahí. Y recordar de que si bien es cierto, es un caso complejo tanto para la persona como para los familiares, y todos siempre quieren estar salir ya del problema, ¿no? O darle la mejor alternativa posible a sus familiares. Hay que ser pacientes porque, como les mencionaba, no hay muchos donantes y hay que tratar de cumplir con los criterios de la manera más estricta posible para que ese hígado que se logró conseguir de un donante tenga el resultado más satisfactorio posible y no haya tantos problemas de rechazos y la persona pueda por lo menos lograr la mayor cantidad de expectativas de vida posible, ¿no? Para que por lo menos compartir un poquito más con la familia, ¿no? Grande, doctor, grande los mensajes que acabamos de escuchar de su parte para poder, ¿no?, por lo menos expresar ese sentimiento de ánimo hacia los pacientes que sufren, ¿no?, justamente de estas patologías. Doctor, le agradecemos infinitamente por haber brindado su conocimiento con nosotros a través de Bloque de Salud y, por supuesto, le seguimos invitando, doctor, para nuestra siguiente cita. De igual manera, yo contento de poder ir compartiendo información. Sé que a veces son los temas un poco más complejos, un poco más largos y vamos a ir tratando de, por lo menos, ir viendo palabras claves, algunas cosas, porque la idea no es tanto como que nos memoricemos, pero sí que
nos suenen un poquito y tener alguna idea del panorama, ¿no? Para que cuando nos toque vivir esto, de repente no a nosotros, pero sí quizás a algún vecino, algún conocido, poder entender mejor por lo que está pasando, ya no estarlo viendo como un bicho raro que a veces puede pasar o como de repente pudo haber pasado durante la pandemia, y entender de que las enfermedades tienen una manera de comportarse, pero que se pueden manejar, que existen expertos, que hay tratamientos principales, hay alternativas, como hemos ido mencionando, pero que todo eso se va viendo con los especialistas. Muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos en nuestra siguiente cita. Muchas gracias. Hasta luego.